hay una nueva medida fiscal que entró en vigor el 1 de enero que impide a las compañías aseguradoras acreditar el IVA que cobran a sus clientes. Esta disposición, de acuerdo con algunos analistas, podría encarecer algunas pólizas, como la de gastos médicos mayores, entre 30 y 35%. Entre 30 y 35%. Los seguros automotrices pudieran incrementar entre 20 y 25%. Es lo que están estimando algunos analistas, expertos en temas fiscales. Y bueno, para platicar sobre cómo se van a comportar los seguros este año con esta decisión del gobierno de que las aseguradoras no acrediten el IVA que cobran a sus clientes, está con nosotros la presidenta del Colegio de Contadores Públicos, Guadalupe Ruiz Durazo. Guadalupe, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días, gusto en estar contigo y saludarte a ti y a tu auditorio y aprovechar para desearles todavía un muy feliz año 2026. Muchas gracias, igualmente, Guadalupe. Esto de que van a subir 30, 35%, hasta 30 y 35% las pólizas de seguros de gastos médicos mayores, ¿es un dato real o está exagerado? El porcentaje que van a subir, hay quien dice que van a subir el 20%, pues ellos tendrán que hacer sus análisis, sí. Pero de que van a subir, para mí, lógicamente van a subir. Y voy a tratar de explicar por qué. Sí. El IVA es un impuesto al consumo, lo tiene que pagar el consumidor final. Entonces prevé una mecánica de acreditamiento. En la enajenación de bienes, prestación de servicios, el arrendamiento, se cobra un IVA que lo paga el consumidor final y le restas el IVA de todo lo pagado. Si tú haces un escritorio y compras madera, pues esa madera tiene un IVA. Entonces, para determinar tus costos, pues no consideras el IVA, consideras nomás el precio de la madera, porque el IVA lo vas a restar del que te pagó el último consumidor y a Hacienda le das la diferencia. Sí. A partir de 2024, el SAT tiene una nueva interpretación en lo que tiene que ver con las aseguradoras. Trataré de explicar. Por ejemplo, Juan Pérez compra un seguro de auto y choca, y es una pérdida total. Entonces, ¿qué va a hacer la aseguradora? Pues le va a dar otro carro nuevo y para eso lo tiene que comprar. Si el carro era de $1,000,000, y voy a hablar de esos números porque 100,000 pesos es muy poquito para un carro y para poder tener números fáciles, tiene que pagar 160,000 de IVA. Entonces la aseguradora lo que hacía es, yo te vendí una prima y vendí muchas primas y cobré un IVA por la venta de prima. Entre la prima que vendí estaba la de Juan Pérez, que chocó y ahora le tengo que reponer su carro. Se materializó el riesgo amparado. Entonces yo tengo que pagarle a la agencia los 100,000 pesos más IVA. Antes esos 160,000 pesos de IVA se podían disminuir del IVA cobrado. Había un acreditamiento. Pero el SAT, a alguien se le ocurrió en el 2024 decir, oye, no, pero ese IVA es de un carro de Juan Pérez. ¿Por qué lo va a acreditar la aseguradora? Bueno, porque es un gasto para mí estrictamente indispensable para hacer frente a ese contrato de seguros. A eso se comprometió la aseguradora. Yo, Juan Pérez, te pago una prima, pero si choco, tú me arreglas el carro y si es pérdida total me vas a dar otro, ¿no? Sí. Entonces, con esta nueva interpretación resulta que para la aseguradora, pues la aseguradora dijo, oye, espérate, no, esto no es así. Esto es un gasto estrictamente indispensable, por lo tanto, este es un IVA acreditable. Yo voy a pagar el auto, yo voy a tener una factura a mi nombre, aseguradora, y yo lo acredito. Dijo el SAT, no, pero si el auto es de Juan Pérez, aunque sea de Juan Pérez, yo te estoy resarciendo a Juan Pérez por los daños, por la prima, es el contrato de seguros, y fueron a los tribunales. Entonces el SAT dijo, no, y no nomás me vas a pagar lo del 2024, sino de los últimos 5 años. De 2019 a 2024 me vas a pagar todo lo que te acreditaste con multas y recargos. Estamos hablando de una estimación de 200,000 millones de pesos, más de 2 veces el presupuesto anual de Sonora, ¿no? Entonces ahora, a través de una reserva, llegaron a un acuerdo y dijeron, bueno, págame 2025 y 2026. Todo el IVA que te acreditaste en esos años, en 2025, me lo pagas.
a más tardar el 31 de marzo, o incluso puedes tener hasta 12 parcialidades, pero no vamos a exceder de 2026. Y a partir de 2026 ya no te lo acreditas. ¿Qué significa? Que los costos de la aseguradora van a subir. Ya no se puede acreditar ese IVA por una interpretación del SAT. Yo supongo que los dos vieron riesgo. Si a mí como fiscalista me preguntas, ¿este IVA de este auto es acreditable? Yo te hubiera dicho que sí, porque es un gasto estrictamente indispensable, porque la prima te cubría precisamente eso, que yo te repusiera el auto. Pero el SAT hoy, después de decenas de años, lo interpretó de esa manera. En el momento en que la aseguradora sube sus costos, pues evidentemente tiene que repercutirlos a quien adquiere sus servicios. Para mí es lógico. Si un carpintero, yo le pido una mesa y resulta que me dice, te la voy a vender en 1,500, y resulta que sus costos eran 1,000 pesos de la madera más el pegamento, pero ahora van a ser 1,160 pesos porque el IVA también va a ser costo, me va a decir, te la voy a vender en 1,650. ¿Por qué? Porque subieron sus costos. Y eso es lo que va a pasar. El SAT va a recaudar más. ¿Por qué? Porque ahora el IVA que cobre la aseguradora al tercero por la venta de primas se lo va a pagar al SAT. Sí. Evidentemente, las pólizas van a subir. Y nos fue bien, porque si hubieran insistido con todos los años, imagínate el IVA de las cuentas de COVID en 2020, porque esto incluye el IVA que pagan a los hospitales, el IVA que pagan a los talleres, todo el IVA que paguen para resarcir los daños que están cubiertos a través de esas primas de seguros. Y por eso, que a mí me parece sencillo de entender, claro que nos van a subir las pólizas por un cambio de interpretación. ¿Qué dijeron? Monreal Ávila dijo, porque esta es una reserva que se incorporó en la Cámara de Diputados y transitó el proceso legislativo, y Ricardo Monreal dice, esta nueva interpretación plantea que las aseguradoras no se acrediten el IVA cuando hay daños o seguros pagados, ni en el caso de vida a través de hospitales, talleres, pagados a terceros en el caso de daños, y los presenta como si fueran propios. Carlos Alberto Puente Salas del Verde dijo que hay montos importantes que recuperar, los cuales habrán de fortalecer el presupuesto de egresos para responder a los grandes retos del país. O sea, se trata de recaudar. ¿Y de dónde van a recaudar? Pues de tu bolsillo, del mío y el de nuestros radioescuchas. Sí, a ver, si las aseguradoras no van a acreditar el 16% del IVA, ¿por qué no sube solo 16% la póliza? ¿Y por qué algunos analistas dicen que hasta 35% va a subir? ¿De qué se compone el incremento adicional a los 16 puntos de IVA que no va a acreditar la empresa aseguradora? Pues son 32 puntos de IVA, porque ahorita le dijeron que tienen que pagar 2025 y 2026. Sí. Y que les iban a perdonar de 2000, o todavía les perdonaron benevolentes por este cambio de interpretación, de 2024 para atrás, porque el SAT quería que le pagaran, el gobierno federal quería que le pagaran por 5 años. 2 veces el presupuesto de Sonora, 200,000 millones de pesos. Eso quiebra cualquier aseguradora, cualquier contribuyente. A ti que te digan todo lo que te acreditaste en los últimos 5 años, devuélvemelo con actualizado, con IVA y con recargos. Pues es un dineral, con un tribunal que no sabemos cómo va a resolver, porque fueron electos a través de acordeones, era mucha la incertidumbre, entonces negociaron, págame 2025 y me cambias la mecánica para 2026. Ya, o sea, traemos todo el año de 2025, es el 16%, más 2026, porque si te voy a vender una prima en enero, pues evidentemente te voy a cubrir todo 2026. Ahí está otro 16%, estamos en un 32%. Ellos harán números para saber cuánto los van a subir, a lo mejor el 20%, a lo mejor el 30%, igual sigue siendo. ¿Que van a asumir parte del costo las empresas aseguradoras o van a trasladar totalmente esa no acreditación del IVA al consumidor? A ver, vamos a tratar de responder esa pregunta juntos. Si vamos al ejemplo de la mesa. Si yo le pido a un carpintero, hazme una mesa y me dijo el carpintero, bueno, te la voy a vender en 1,500 pesos la mesa. Y su costo eran 1,000 pesos. 1,000 pesos es todo lo que gastó en madera, en pegamento, en los clavos. Pero ahora resulta que su costo son 1,160 pesos, porque ya no se puede acreditar el IVA. ¿Tú crees que me la va a vender en 1,500 o en 1,650? No, pues 1,650, ¿no?
Pues eso es lo que van a hacer las aseguradoras, para mí es lógico. Es decir, tú tienes un análisis de costos y con esos costos tú estableces cuánto es tu prima. Subieron las primas porque hubo muchos gastos de COVID y se incrementaron los costos, había que recuperar todo ese monto porque era mucho en ese tiempo, en el 2020 fue algo extraordinario. Y eso hizo que subieran las pólizas, por ejemplo, de gastos médicos. Bueno, pues ahora van a subir porque el IVA ya no es acreditable, es un costo. Pero el SAT va a recaudar más para poder tener un mayor presupuesto para poder gastar. Por eso yo también invito a la ciudadanía a que nos demos cuenta, a que cuestionemos en qué gasta el gobierno, porque el dinero está gastando nuestro dinero. ¿Lo recauda de dónde? Pues del bolsillo de todos. Mira, acaban de aprobar la ley de ingresos para 2026. El 65% son contribuciones. El 14% es endeudamiento, que tarde o temprano lo va a pagar el contribuyente. El 12% es que son ingresos petroleros. No creo que quede nada si ni siquiera le pagan a sus proveedores de los ingresos petroleros. Y lo demás son los bienes y servicios que presta el Estado, CFE, Pemex. ¿De dónde sale el dinero del presupuesto? Pues del bolsillo de nosotros. Y en esto también ellos necesitan más dinero para gastar. ¿De dónde va a salir? Del bolsillo de nosotros. Sí, estamos platicando con la presidenta del Colegio de Contadores, Guadalupe Ruiz Durazo. También habría que agregarle a esto la inflación médica, que anda cerca del 15%. Mira, y qué bueno que dices eso, porque yo vivo en disonancia cognitiva. La inflación anual es 3.69%. Sí. Pues que me digan qué están midiendo y dónde lo compran, porque yo no creo que a mí todo se me hace mucho más caro que el 3.69%. Yo no dudo que lo estén haciendo bien en el Banco de México, nada más que nos tienen que pasar la lista de qué están midiendo y dónde lo compran, porque estamos hablando aquí de una inflación del 15% en el tema de medicinas, pero yo veo que todo está más caro en todos lados. Entonces, si son le los sumas servicios médicos, ¿no? O sea, los servicios de hospitalización. De hospitales, claro. Horarios, en ese caso, sí. Por eso te están hablando de un incremento que puede llegar al 30 o 35%, porque le sumas la inflación de los servicios médicos, más el costo adicional del 16% de IVA, más el costo adicional de que no estamos hablando del IVA futuro, sino también un año del pasado. Sí. Por eso se está hablando de ese alrededor 30%. Y me parece razonable. ¿Y las empresas aseguradoras son santas, puras, buenas y blancas, palomitas? Oh, ¿y por qué se necesita santidad para hacer un negocio? Es una pregunta nada más. No sé. Poniéndonos del lado de la visión del gobierno que... Bueno, la visión del gobierno es muy clara. Necesito más dinero. A ver, ¿de dónde lo sacamos? Pues a alguien se le ocurrió. El IVA, el acreditamiento es personalísimo, ¿no? En este caso, yo no creo que se atente contra ese acreditamiento personalísimo. Traté de explicarlo, no sé si no me expliqué, pero es claro que no era un costo de la aseguradora, ahora es un costo de la aseguradora. Sí. ¿Cómo determinas el valor de tus servicios, lo que vas a cobrar? Pues analizas tus costos. Si son puros y castos, pues no sé. Para mí lo lógico... El año pasado, a principios del año pasado, de 2025, la queja de los de quienes tienen un seguro de gastos médicos mayores, o que tenían en ese momento un seguro de gastos médicos mayores, era que estaba subiendo la póliza exageradamente para las personas adultas mayores, pero exageradamente. Hombre, yo tengo clientes desde hace años que, por ejemplo, cuando llegaron a los 60 dijeron... No, hombre, ya no pago mi póliza, voy a ir al Seguro Social. ¿Por qué? Porque evidentemente los riesgos se incrementan. Después de los 60, todos los riesgos se incrementan, ¿estás de acuerdo? Pues a un joven es un caso fortuito que algo le pase. Después de los 60, diabetes, alta presión, cáncer, lo que quieras, que no está garantizado, ¿qué hacen? Pues lo suben. Las pólizas van a ser incomprables. Yo todavía no tengo 60, cuando los tenga probablemente mi póliza sea incomprable. Yo, por ejemplo, tengo un reemplazo total de rodilla. No hubiera podido pagar los honorarios o lo hubiera pagado con la tarjeta y luego lo hubiera financiado. O sea, claro que los gastos médicos son excesivos, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Un extraordinario servicio de salud para irnos al IMSS. Pues qué bueno, porque ahí vamos a terminar. Tarde o temprano,
porque las pólizas por supuesto que son caras, pero los servicios médicos son caros, es decir, tú ve y intérnate. Son derechohabientes del IMSS, porque no todos están en el IMSS. Bueno, claro, yo soy derechohabiente del IMSS, me voy a pensionar del IMSS, pero ahora resulta que también tenemos eso, que el IMSS va a atender a los que no son derechohabientes, sin mayor presupuesto, ¿no? Aquí todo IMSS es un Bienestar gran... se llama, pero no tiene que ver con el IMSS, o sea, comparten el nombre, pero no comparten bueno, eso todos los días desaparece en el seguro federal para los no, ya llevan como 2 institutos de esos y ahora lo que dijeron el año pasado, ahorita no sé cómo vayan, es que el IMSS los iba a atender sin mayor presupuesto, ¿no? Entonces ahora el IMSS seguramente no los peló mucho porque tiene un presupuesto muy limitado y ahora andan con otra idea, pero seguimos mal con los servicios de salud. Si no eres derechohabiente en el IMSS, no te atiende, te mandan al IMSS Bienestar, ¿no? Sí, pero el IMSS Bienestar lo administra la federación, el IMSS, se lo pasaron a administrar el IMSS, es otra figura, pero lo administra también el IMSS y no le dan mayor presupuesto, ¿no? Entonces, ese es otro tema, pero evidentemente las pólizas, yo no te voy a decir que están pagables, pues es muy cara una póliza y cada día nos va a ser más cara y y esto claro que nos los incrementa aún más, y si nosotros además tenemos mayor edad, pues van a ser incomprables. Guadalupe Ruiz Durazo, muchas gracias por estar aquí con nosotros, presidenta del Colegio de Contadores. Al contrario, gracias a ti. Un saludo para todos. Hasta pronto.